Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Título preliminar. Artículo 1. Objeto de la ley. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida, esfera política, social, civil, laboral, económica, social y cultural, para en el desarrollo de los artículos 99.2 y 14 de la Constitución Española, la ley establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores públicos y privados toda forma de discriminación por razón de sexo. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones de esta ley serán de aplicación a toda persona jurídica o física que se encuentre en el territorio nacional, cualesquiera que fuera su nacionalidad, domicilio o residencia. Título 1. El principio de la igualdad y de la tutela contra la discriminación. El título 1, que trata el principio de igualdad y tutela contra la discriminación, define los conceptos y categorías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo y acciones positivas. Asimismo, determina las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias e incorpora garantías de carácter procesal para reforzar la protección judicial del derecho de igualdad. Artículo 3. El principio de la igualdad entre hombres y mujeres. El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. Entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y tal como se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional y las condiciones del trabajo. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres aplicable en el ámbito de empleo privado y del ámbito de empleo público se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable. En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación de las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determine, siempre y cuando el objeto sea legítimo y sea el requisito proporcionado. Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. Es discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Es discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
que pone a personas de un sexo en desventaja con otro. Con respecto a personas del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considerará discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de la naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se trata de un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad. Es discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable relacionado con el embarazo y la maternidad. Repito, es discriminación indirecta los que tienen relación con el embarazo o la maternidad. Artículo 9. Indemnidad frente a represalias. Se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al juicio sufrido, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevengan la realización de estas conductas. Artículo 11. Acciones positivas. Los poderes públicos adoptarán medidas en favor de las mujeres para corregir situaciones de desigualdad de hecho respecto a de los hombres. Estas medidas serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas con el objeto perseguido. También las personas físicas y jurídicas y privadas podrán adoptar este tipo de medidas. Artículo 12. Tutela judicial efectiva. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo el artículo 53.2 Constitución Española, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. La capacidad y la legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso administrativo corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Artículo 13. Pruebas. En aquellos procedimientos en los que las alegaciones se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación. En las medidas adoptadas y su proporcionalidad, el órgano judicial a instancia de parte podrá recabar, si lo estima útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esto no será de aplicación a los procesos penales. Título 2.
Políticas públicas. Capítulo 1. Principios generales. Se establecen las pautas generales de actuación de los poderes públicos, se define el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas. También se consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los nombramientos realizados por los poderes públicos. Se regulan los informes de impacto de género y la planificación pública de las acciones a favor de la igualdad en la Administración General del Estado. Se plasman el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Artículo 14. Criterios generales de actuación de los poderes públicos. Serán criterios generales de actuación de los poderes públicos: 1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional entre hombres y mujeres. 2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, potenciar el crecimiento del empresario femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido en el doméstico. 3. La colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 4. La participación equilibrada en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 5. La adopción de medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y el acoso sexual y acoso por razón de sexo. 6. La consideración de las singularidades, dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos vulnerables, inmigrantes, las niñas, los discapacitados, los mayores, las viudas y víctimas de violencia de género. Poderes públicos podrán adoptar medidas de acción positiva. 7. La protección de la maternidad, con especial atención al embarazo, parto y lactancia. 8. Establecimiento de medidas, conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad en la relación entre particulares. 11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Todo ello se promoverá e integrará de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres informará con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. Las administraciones públicas lo integrarán de forma activa y en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Artículo 16. Nombramientos realizados por los poderes públicos. Los poderes públicos procurarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que le correspondan. Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. El Gobierno, en materia de su competencia, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objeto de igualdad entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Artículo 18. Informe periódico. El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres. De este informe se dará cuenta a las CCG
No sé exactamente qué será esta sigla. Prosigo. Artículo 19. Informe de impacto de género. Los proyectos de carácter general y los planes de relevancia económica, social y cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. Los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán a. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo. B. Establecer e incluir nuevos indicadores. Mejor conocimiento de la diferencia en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad a analizar. C. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables generadoras de discriminación múltiple. D. Realizar muestras amplias para que las variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función del sexo. E. Explotar los datos para conocer las diferentes situaciones, condiciones y aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. F. Revisar y adecuar las definiciones estadísticas con objeto de contribuir al reconocimiento y la valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa. Solo excepcionalmente y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones especificadas. Artículo 21. Colaboración entre las administraciones públicas. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas cooperarán para integrar en el derecho de igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus competencias y en especial en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. 2. Las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las administraciones públicas. Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos. Para avanzar hacia un reparto equitativo, las corporaciones locales podrán establecer planes municipales de organización del tiempo de la ciudad sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. El Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de los planes. Título 4. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Capítulo 1. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Artículo 42. Programa de mejora de empleabilidad de las mujeres. 42.1. Las políticas de empleo tendrán como objetivos aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral de trabajo, avanzar a la igualdad de efectividad entre hombres y mujeres. Para ello se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad al mercado de trabajo. 42.2. Los programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de formación profesional, escuela, taller y casas de oficio dirigidos a personas en desempleo. 43. Artículo 43. Promover de la igualdad en la negociación colectiva. De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva, se podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso
de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. Capítulo 2. Igualdad y conciliación. Artículo 42. Derecho de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 44.1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 44.2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán conforme a la normativa laboral y de la seguridad social. 44.3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación conforme a la normativa laboral y de seguridad social. Capítulo 3. Los planes de igualdad de la empresa y otras medidas de promoción de la igualdad. Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 45.1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades. Ámbito laboral. Deberán adoptar medidas para evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres. Se deberá negociar y, en su caso, acordar con los representantes de los trabajadores. 45.2. En las empresas de más de 50 trabajadores, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad con el alcance y contenido establecidos, que deberá ser, asimismo, objeto de negociación como se determine en la legislación laboral. Repito, en las empresas de más de 50 trabajadores, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad con el alcance y contenido establecido, que deberá ser asimismo objeto de negociación como se determine en la legislación laboral. 45.3. Las empresas deberán realizar, elaborar, aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en su convenio colectivo. 45.4. Las empresas elaborarán y aplicarán un plan de igualdad previa negociación o consulta con la representación de los trabajadores. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones por la elaboración y aplicación del plan en los términos que se fijen. 45.5. La elaboración e implantación de los planes de igualdad será voluntaria. Para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores. Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad. 46.1. Los planes de igualdad, conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como los sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Para la consecución de los objetivos, los planes de igualdad podrán contemplar materia de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso por razón de sexo. 46.3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa sin perjuicio del establecimiento de acciones adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. Artículo 47. Transparencia en el plan de implantación del plan. Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.
Ello se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evaluación de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que estos atribuyan estas competencias. Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 48.1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Con esta finalidad se podrá establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación. 48.2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos del que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo. Artículo 49. Apoyo a la implantación voluntaria de los planes de igualdad. Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento dirigidas a las pymes que incluirán el apoyo técnico necesario. Capítulo 4. Distintivo empresarial en materia de igualdad. Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad. 50.1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o denominación correspondiente según la legislatura actual, creará un dispositivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de las políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores. Podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 50.2. Para obtenerlo, cualquier empresa pública o privada podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o denominación correspondiente según la legislación actual, un balance sobre los parámetros de igualdad implantados en las relaciones de trabajo y la publicidad y servicios prestados. 50.3. Reglamentariamente se determinará la denominación del dispositivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de su difusión de las empresas que los tengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas. 50.4. Para su concesión se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección, grupos y categorías, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, la publicidad no sexista de los productos o servicios. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o denominación correspondiente según la legislatura actual, controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan la aplicación de estas políticas. En caso de incumplirlas, se les retirará el dicho distintivo. Título 5. El principio de igualdad en el empleo público. Capítulo 1. Criterio de actuación a las administraciones públicas. Artículo 51. Criterio de actuación de las administraciones públicas. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán: a. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. B. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional. C. Fomentar la formación en igualdad en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. D. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. E. Establecer medidas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. F.
Establecer medidas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. G. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. Capítulo 2. El principio de la presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los órganos públicos vinculados o dependientes de ella. Artículo 52. Titulares de órganos directivos. El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto cuya designación le corresponda. Artículo 53. Órgano de selección y comisión de valoraciones. Todos los tribunales y órganos de selección de personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas responderán al principio de presencia equilibrada, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas en las comisiones de valorización de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada, es decir, que haya igualdad, mismo número de entre hombres y entre mujeres. Artículo 54. Designación de representante de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado y los órganos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de expertos o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Asimismo, observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos a efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe. Capítulo 3. Medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Artículo 55. Informe de impacto de género. La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberán acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en un caso de urgencia y sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Artículo 56. Permisos y beneficio de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, con los representantes del personal al servicio de las administraciones públicas, se establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos y otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación. Igualmente se reconocerá un permiso de paternidad. Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo. En la base de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y méritos el tiempo que hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior. Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia. Cuando las condiciones del puesto de trabajo de un funcionario, de una funcionaria, pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo o hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo. Término y condiciones previstas en la normativa. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. También de aplicación durante el periodo de lactancia natural.
Artículo 59. Vacaciones. Sin perjuicio de las mejoras derivadas de acuerdo entre la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, con la representación de los empleados al servicio de la Administración Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, la empresa pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta. La empleada pública tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones. Artículo 59. Vacaciones. Sin perjuicio de las mejoras derivadas de acuerdo entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, con la representación de los empleados al servicio de la Administración Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada de embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que le correspondan, igual a quienes estén disfrutando del permiso de la paternidad. Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados públicos, preferencia durante un año en la adjudicación de plazas para cursos de formación a quienes se hayan incorporado procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o desde la situación de excedencia por razones de guardia legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. 60.2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en la convocatoria de los cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a las que reúnan los requisitos. Repito, se les reserva un 40% de las plazas para su adjudicación a las que reúnan los requisitos para la formación. Artículo 61. Artículo 61. Formación para la igualdad. 61.1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad en los diversos ámbitos. 61.2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y sobre prevención de la violencia de género. Artículo 64. Plan de igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un plan para la igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar. El plan será objeto de negociación y, en su caso, acuerdo con la representación de los empleados públicos en la forma que se determine, y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. Capítulo 4. Fuerzas Armadas. Artículo 65. Respeto del principio de igualdad en las Fuerzas Armadas. Las normas sobre el personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad, en especial en el acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. Artículo 66. Aplicación de las normas referidas al personal de las administraciones públicas. Las normas referidas al personal de las administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida familiar y profesional
Serán de aplicación en las Fuerzas Armadas con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica. Capítulo 5. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Artículo 67. Respeto del principio de igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente en el acceso, formación, ascenso, destinos y situaciones administrativas. Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al personal de administraciones públicas. Las normas referidas al personal del servicio de administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose a las funciones que tienen encomendadas en los términos establecidos por su normativa específica. Título 6. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y sus suministros. Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. 69.1. Todas personas físicas o jurídicas que en el sector público o en el privado suministren bienes o servicios disponibles para el público ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar estarán obligadas en sus actividades y en las transacciones al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. 69.2. Lo anterior no afecta a la libertad de contratación, de elegir a la otra parte contratante siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo. 69.3. Será admisible las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios serán adecuados y necesarios. Artículo 70. Protección en situación de embarazo. En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer salvo por razones de protección de la salud. Artículo 71. Factores actuariales. Artículo 71.1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros considerando el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones. Artículo 71.2. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. Artículo 72. Consecuencia del incumplimiento de las prohibiciones. 72.1. Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que en el ámbito del artículo 69 sufra una conducta discriminatoria tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 72.2. En el ámbito de los contratos de seguros o de servicios financieros afines y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10, el incumplimiento de la prohibición del artículo 71 otorgará al contratante perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose la validez y eficacia del contrato. Título 8. Disposiciones organizativas. Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre Hombres y Mujeres. La Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y promover su efectividad, composición y funcionamiento reglamentariamente. Artículo 77. Las unidades de igualdad. En todos los ministerios se encomendará
a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de la igualdad en el ámbito de las materias de su competencia y en particular las siguientes. A. Recabar la información estadística y asesorar a los mismos en relación con su elaboración. B. Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres en las áreas de actividad. C. Asesorar a los órganos del departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. D. Fomentar el conocimiento del personal del departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante acciones formativas. E. Velar por el cumplimiento de esta ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer. 78.1. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. 78.2. Reglamentariamente se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, garantizándose en todo caso la participación del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres del ámbito estatal. Disposiciones adicionales. Como se expuso anteriormente, las disposiciones adicionales recogen las diversas modificaciones de preceptos de leyes vigentes necesarias para su acomodación a las exigencias previstas derivadas de la ley que analizamos. Junto a estas modificaciones de ordenamiento se incluyen también regulaciones específicas para definir el principio de composición o presencia equilibrada, crear un fondo en materia de sociedad de la información, nuevos supuestos de nulidad de determinadas extinciones de la relación laboral, designar al Instituto de la Mujer a efectos de la directiva objeto de incorporación. En este sentido, la disposición adicional primera sobre presencia o composición equilibrada establece que se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que el conjunto al que se refiere a las personas de cada sexo no superen el 60% ni sea menos del 40%. Repito. En este sentido, la disposición adicional primera sobre presencia o composición equilibrada establece que en él se entenderá la composición equilibrada, la presencia de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto a que se refiere la persona de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias establecen el régimen aplicable temporalmente a determinados aspectos de la ley, como los relativos a nombramientos y procedimientos, medidas preventivas del acoso en la Administración General del Estado, el distintivo empresarial en materia de igualdad, las tablas de mortalidad y supervivencia, los nuevos derechos de maternidad y paternidad, la composición equilibrada de las listas electorales, así como la negociación de nuevos convenios. El Decreto Ley 6/2019, repito, el Decreto Ley 6/2019 introduce la disposición transitoria 12 que establece la aplicación paulatina desde la entrada en vigor del Real Decreto de los artículos 45 y 46, donde se establece la creación de los planes de igualdad en las empresas de más de 150 trabajadoras y hasta 250 personas trabajadoras tendrán un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad. Las empresas de más de 100 y hasta 150 personas trabajadoras tendrán un periodo de 2 años para la aprobación de los planes de igualdad. Y las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras tendrán un periodo de 3 años para la aprobación de los planes de igualdad. Repito, de 150 personas
a 250 personas tendrán un año para aprobar los planes de igualdad. Las que tengan más de 100 y hasta 150 tendrán 2 años para la aprobación de los planes de igualdad. Y las más pequeñas, que son de 50 a 100 personas, tendrán 3 años para la aprobación de los planes de igualdad. Disposiciones finales. Se refiere a la naturaleza de la ley, a su fundamento constitucional y a su relación con el ordenamiento comunitario, habilitan para el desarrollo reglamentario, establecen la fecha de su entrada en vigor y un mandato de evaluación de los resultados de la negociación colectiva en materia de igualdad.